Bienvenidos a un video tutorial más de Nenodata Precios Unitarios. En esta ocasión revisaremos los cambios en la versión 18.3.0. Vamos a revisar los temas de manejo de documentos, reparar base de datos y actualización de estructura. Uno de los cambios en la versión de Precios Unitarios 2018 es la forma en la que se manejan los documentos. Vamos a ver un ejemplo en la versión 2016. En el menú Catálogos, Documentos, se listan todos los elementos que podemos usar para los presupuestos, tales como FASAR, PIDE indirectos, costos horarios. En la versión 2018, nuevamente en el menú Catálogos, Documentos, únicamente se mostrará el correspondiente a los costos horarios. Para poder cargar los documentos, se hace un clic en el botón Cargar. Al terminar, el sistema indicará que se cargaron los elementos, en este caso 51, y el tiempo transcurrido. Notemos que se agregan ahora todos los documentos en la base de datos. Para poder entender este cambio, vamos a las carpetas de las versiones correspondientes. En el caso de la versión 2016, carpeta Nenodata, documentos, se listan todos los elementos de forma general. Mientras que en la versión de Nenodata 2018 documentos se crean subcarpetas donde dentro se agregan cada uno de los elementos. Para poder agregar un nuevo elemento, en este caso vamos a trabajar con el FASAR estándar UMA, vamos a hacer una copia, vamos a mantener el mismo nombre y regresando al sistema de precios 2018, al hacer clic en el botón Cargar documentos, únicamente se cargará el documento correspondiente, en este caso un documento. Ya no es necesario cargar nuevamente todos los archivos, puesto que uno solo fue el que tuvo cambios. Una de las mejoras agregadas a la versión 18.3.0 es la función Reparar. En el catálogo de obras general, del lado derecho, está ubicado el botón Reparar. Al hacer un clic en ese botón aparecerá una pequeña ventana donde nos muestra el nombre y la descripción de la base que vamos a revisar. En la parte de abajo está la casilla de solo verificar la integridad de la base de datos. Esta función me ayuda a revisar que toda la estructura se encuentre correcta. Al hacer un clic en el botón Aceptar, el sistema realiza un procedimiento de 3 pasos. El primero es crear una base de datos temporal. El segundo es verificar la integridad de la estructura de la base de datos y como tercer paso, la integridad de los datos en sí. El proceso puede tardar unos minutos dependiendo el tamaño de la base. Al terminar, el sistema indica que la base fue verificada y no tiene errores. Vamos a hacer clic en el botón OK. Vamos a presionar nuevamente el botón Reparar. Ahora vamos a ver qué sucede cuando desmarcamos la casilla solo verificar la integridad de la base. El sistema pretende crear una base de datos nueva basándose en el nombre de la base, la fecha y el horario. Entonces el sistema nos indica que la base se va a crear en caso de que la base origen esté dañada y se enviarán los datos hacia la base de datos nueva. Si el usuario agrega campos o tablas adicionales a los que el sistema proporciona, estos se perderán en la base de destino. Al hacer un clic en el botón Aceptar, el sistema vuelve a generar los pasos anteriores, es decir, crea una base de datos temporal, nuevamente en el paso 2 vuelve a verificar la estructura de los datos, el tercer paso vuelve a verificar la integridad de los datos, para finalmente indicarnos que la base fue verificada pero no contiene errores. En este caso no es necesario generar una base de datos nueva, aunque tenemos la posibilidad de generarla haciendo un clic en el botón Sí. Vamos a hacer un clic en el botón Sí y el sistema en este caso genera un procedimiento de 2 pasos. El primero es crear la base de datos nueva y el segundo es migrar la información hacia esta base. Bien, ahora indica que la base de datos se exportó satisfactoriamente. Al hacer clic en OK, vemos que esta base nueva aparece listada
en el catálogo de obras general. En esta versión se mejoró el proceso de actualización de estructura. Vamos a utilizar, en este ejemplo, la Construbase de agosto de 2017. Vamos a desplegarla y vamos a elegir cualquier presupuesto. Vamos a abrir, por ejemplo, carreteras. El sistema preguntará si queremos actualizar la estructura. Vamos a hacer un clic en el botón sí. Y entonces comienza el proceso de actualización. En esta versión, el sistema actualiza la estructura en 4 pasos. El primero es crear una base de datos temporal. En este segundo paso se verifica la integridad de la estructura de la base. Esto es para garantizar que la actualización de la estructura se realice correctamente. El tercer paso verifica la integridad de los datos. Este proceso puede tardar un momento dependiendo qué tan grande sea la base. Y finalmente, el cuarto paso es actualizar la estructura. Este último paso es el más rápido de los 3. Bien, al terminar el sistema abrirá la base de datos como normalmente lo hace. Finalmente, tenemos la base de datos con la estructura correcta para poder trabajar en la versión 18.3.0. Gracias por ver este video tutorial. Esperamos que sea de su agrado. Hasta la próxima.